Algunos ponen primeros tiacídicos y otros IECAS o ARA2. La realidad es que nosotros damos primero un IECA o un ARA2 y después le agregamos un tiacídico del grupo de las hidroclorotiacidas, 12.5 miligramos, uno u otro. Si no se controla la presión arterial, entonces usamos triple combinación, es decir, IECAS o ARA2, nunca los dos, IECAS o ARA2, hidroclorotiazida. Si no es suficiente, le agregamos un calcio antagonista. Esa es la combinación clásica y la mayoría de los pacientes se controlan con eso. Calcio antagonista hay dos tipos, nifedipina y amlodipina. Y muy pocas veces le agregamos una espironolactona, como dicen las guías. Cuando es renal crónico, preferimos, si el potasio está menos de 5, o sea, menos de 6, damos IECAS o ARA2. De diuréticos, en el renal crónico siempre damos furosemide, pero porque tiene retención hídrica. Y siguiente es una nifedipina de 30 miligramos. Si el potasio está alto, no damos IECAS o ARA2. Damos nifedipina, una cada 12, una cada 8 horas o una cada 12 horas. Dosis y respuesta. Y si no es suficiente, agregamos algún bloqueador con alfa 1, como son el prazosin que viene de 1 miligramo, damos una cada 8 o 2 cada 8 horas. Pero ese es solo para el renal crónico. Conclusión, entonces, IECAS o ARA2, empezamos. No es suficiente hidroclorotiazida, no es suficiente, le agregamos una amlodipina o telodipina. Excepto en aquellos pacientes que son lábiles, inicia solo con un medicamento. Bueno, de los IECAS o ARA2 ya los vimos. Entonces nos faltaría de los calcio antagonistas. De los calcio antagonistas, el nombre lo dice, calcio antagonista, por lo tanto son inotrópicos negativos. Pero son los mejores vasodilatadores coronarios y sistémicos que conocemos. ¿Qué medicamentos calcio antagonistas usamos para la hipertensión arterial? El grupo de la nifedipina, es decir, dihidropiridínicos o dihidropiridinas, que el prototipo es nifedipina. Fíjense, la nifedipina, el mejor vasodilatador que tenemos, disminuye poco la contractilidad miocárdica, por lo tanto está contraindicado en insuficiencia cardíaca. Puede aumentar un poquito la frecuencia cardíaca, no por su efecto en el nodo, sino por una vasodilatación. Y en esta tenemos, aunque la diapositiva está mal, nos sirve para lo siguiente: grupo de las dihidropiridinas. Nifedipina, ¿cuál usamos? El de 30 miligramos. Una cada 12 horas, una cada 8 horas. Su efecto lo podemos dar, habitualmente la damos cada 12 horas, pero a veces cada 8 horas. Empezamos con una cada 12 horas. ¿Cuál es el problema de la nifedipina? Es el mejor vasodilatador. Pero al paciente se le pone roja la cara por esa gran vasodilatación y puede tener edema, un poquito de edema en las piernas. Y puede dar cefalea. ¿Por qué? Por la gran hipotensión, por ser un vasodilatador. Nifedipina es el mejor vasodilatador que tenemos, arteriolar. Sin embargo, la amlodipina, fíjense bien, viene de 5, igual que el felodipino, de 5 o de 10 miligramos en el comercio. El sector salud solo tiene de 5. Puede ser una diaria, pero habitualmente damos de 5 cada 12 horas. Cualquiera de los dos, amlodipino o felodipino. ¿Cuál de los dos más empleado? Amlodipino. Podemos dar una cada 12, una cada 8 horas, es lo máximo que damos. Y es mejor tolerado que la nifedipina. Entonces, ¿qué hacemos? IECAS. Si no tiene daño renal, damos IECAS o ARA2.
No fue suficiente, le agregamos un amlodipino. Sin daño renal, riñón normal. Cuando hay daño renal usamos IECAS o ARA2. Si no hay hipercalemia, llega menos de 5.5 o menos si damos IECAS o ARA2. Y ahí, en los renales crónicos, de preferencia la nifedipina de 30 miligramos, una cada 12 y lo vamos aumentando hasta cada 8 horas. No fue suficiente, al renal crónico le damos prazosin, 1 miligramo cada 8 horas o 2 cada 8 horas. Ese es, entonces, para el renal. Los demás pacientes usamos mejor amlodipino. ¿Podemos usar en cualquier paciente nifedipino? Sí. Pero en ocasiones produce cefalea, rubicundez de la cara y algo de edema en las piernas. Por eso, el que no es renal crónico, preferimos amlodipino. Renal crónico, preferimos nifedipino. Conclusión. De este grupo de medicamentos, fíjense que las guías dicen terapia dual desde el inicio. ¿Qué haría yo si me llegara con un hipertenso 140/90? Ya se la tomaron varias veces y tiene esa. Pues yo haría algo tan sencillo como un losartán, una cada 12 horas. O hay otros que empiezan con telmisartán de 40 cada 12 horas. Y si a la siguiente consulta de un mes sigue, no ha bajado lo suficiente, se le agrega de 80 miligramos una cada 12 horas. Y si no, se puede escalar a una de 80 miligramos más hidroclorotiazida, cuando tiene 12.5 miligramos. No fue suficiente, le agregamos un amlodipino cada 12 horas y la mayoría se controla con eso. Renal crónico ya le expliqué. Potasio alto, ¿qué preferimos? Nifedipina de 30 miligramos. Potasio menos de 5.5, le damos IECAS o ARA2. No, eso es, habitualmente el renal crónico siempre necesita IECAS o ARA2 más nifedipina de 30, una cada 12 horas. Y el siguiente paso para el renal crónico es que prazosin, 1 miligramo cada 8 horas o 2 cada 12 horas, es decir, 1 miligramo cada 8, 2 cada 8. El que no es renal crónico, IECAS o ARA2, hidroclorotiazida y después amlodipino o felodipino. Rara vez como tercer le agregamos una espironolactona. Eso pocas veces lo usamos. En las personas que tengan 70 años o más, preferimos solo darle IECAS o ARA2. Yo no prefiero la hidroclorotiazida en esos pacientes porque he visto varios que así después de varios meses llegan con hiponatremia severa. Mejor un amlodipino cada 12 horas. Fíjense que he hablado de nifedipina de 30 miligramos. La de 10 miligramos que se usó en algún tiempo no está indicado en forma crónica, aunque ustedes de repente van a ver alguno que tenga unas cápsulas de 10 miligramos. ¿Alguna pregunta sobre cómo le vamos a hacer en el tratamiento de la hipertensión arterial? Eso debe quedar claro porque hay muchos hipertensos, ¿eh? Y por ejemplo, en el tratamiento primario, ¿cuánto tiempo debemos de esperar a que le haga efecto a nuestro paciente? Por ejemplo, si empezamos con un losartán, ¿y cuándo consideramos que la terapia, la monoterapia, falló? 140, 90 o más, habitualmente se controla con un medicamento. IECAS o ARA2. Al mes lo vuelves a citar. Si es por primera vez, pero tienes que pedirle sus laboratorios si es reciente, que no lo conozcan, no ha sido hipertenso, no lo han estudiado, sí hay que pedir todo su laboratorio de control
y controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, tabaquismo, todo eso, colesterol alto, etcétera. Y hiposódica moderada. Si tiene 160, 80 o más, ¿sí? Entonces, 180 o 100 empieza con 2. Y ahora 2 más un amlodipino. Pero si tiene 140, 90, habitualmente esperamos que con ahora 2 se controle. Unos empiezan con captopril, otros con losartán. Yo empiezo con losartán. Aunque en el hospital muchos prefieren algún otro medicamento, candesartán o algún otro. O el telmisartán. Ya le expliqué que el telmisartán tiene la ventaja que hay de 40, de 80, y el plus, es decir, 80 más hidroclorotiazida, 12.5 miligramos. Entonces, si lo ves otra vez al mes, si tiene menos de 140, 90, lo consideramos ya controlado. Y explicarle al paciente que antes de que vaya a la consulta tiene que tomar su medicamento. Porque si llega a las 11, por ejemplo, 10, 11 de la mañana a la consulta, no se tomó el medicamento y tiene 140, 90, no puede uno decidir si fue porque no se tomó el medicamento o porque realmente no le está haciendo un efecto adecuado. O sea, todavía requiere más. 140, 90 está descontrolado, aunque no tenga síntomas. Menos es lo ideal que queremos. Si me llega y dice, doctor, tiene 150, 90 o 160, 100, ese paciente ya requiere doble. Desde entrada ya no le pongo 1. Por ejemplo, le puedo dar losartán o telmisartán una cada 12 horas y le agrego amlodipina de 5 miligramos una cada 12 horas. Renal crónico ni lo pensamos, un ahora 2 más nifedipina de 30 miligramos una cada 12 horas. Y de acuerdo a la respuesta, si sigue mal, es decir, si está internado, pues al otro día le agrego el prazosin. Pero si está en su casa, pues con nifedipina y al mes se verá qué tal está. Es un mes aproximadamente. Pero acuérdense, hay que actuar sobre todos los factores de riesgo cardiovascular. No olvidar que la asociación de diabetes, hipertensión y colesterol alto es muy frecuente. Y que fumen también, obviamente. Tratar de que dejen de fumar, hay unos que lo logran y otros es bastante complicado. Doctor, una pregunta. Bueno, Sí. yo lo poquito que he visto, siempre, bueno, esos hipertensos que están como, digamos, estrenándose o de los que acaba de comentar de 140, 90, normalmente cuando se les da un medicamento, en este caso Yecawara 2, siempre reportan que se siente mal, como que les baja demasiado la presión. Bueno, yo de verdad he visto muchísimos casos. Entonces, ¿hay qué podemos hacer o qué se les dice? ¿O qué? No, 140, 90, un ahora 2, no se van a sentir mal, no se le baja mucho la presión. Con que lo puedes bajar mucho la presión así es la nifedipina de 30 miligramos cada 12. Pero esa es segunda o tercera opción. Pero con un captopril, un enalapril o un telmisartán de 40, realmente no tienes una disminución de la presión tan severa. Habitualmente lo que yo he visto, ¿verdad?, que se sienten mejor. Si de entrada le doy una nifedipina, sí le voy a bajar mucho la presión y no es correcto. La nifedipina nunca será de primera elección. Es de tercera elección. Ok, doctor. Sí, porque la nifedipina sí da dolor de cabeza. En algunos pacientes regresan al mes y dicen, doctor, se me hinchó los pies o tengo cefalea.
o las dos cosas. Y sí, efectivamente tiene edema en las piernas y cefalea por la gran vasodilatación de la nifedipina. Por eso, si no es renal crónico, preferimos la amlodipino, que es un poquito más suavecita. Y de 10 miligramos, pues esa no la empleamos nosotros, solo ocasionalmente. Y ahorita le voy a explicar en qué casos. Doctor, yo tengo dos dudas. Sí. Una es si un paciente joven en sus 20 que padece trastornos de ansiedad generalizada y cosas así psiquiátricas puede tener comorbilidad más probable de hipertensión. Y la otra es si en pacientes también con edad tener... A ver, la primera. Ajá, sí, okay. Hay unos jóvenes que pueden ser, después de estudiarlo y no le encuentras nada, entonces sí podemos ser que es le llamamos, si es demasiado estrés al que está sometido, se llama una hipertensión reactiva solo cuando ocasionalmente lo tiene. Y los que son hiperreactivos con los años, o sea, es decir, están sometidos a estrés por las catecolaminas, con los años termina siendo hipertenso. Pero un joven hipertenso siempre busca alguna causa secundaria. Antes de decir que fue por estrés, una causa secundaria. Hay pacientes jóvenes que tú le haces a veces un ego y tiene proteinuria, pues es por daño renal. Una glomerulonefritis que está pasando desapercibida inicialmente. Joven, siempre buscar una causa. Esencial, 40 años como promedio, aunque hay pacientes de 30, pero lo más común es de 40, claro, puede ser un poquito menos o antes, pero de 20 buscaríamos exhaustivamente alguna causa. ¿Y la segunda pregunta? Sí, sí, en pacientes también como en sus 20 tienen presión de, por ejemplo, 110/80. Es que es algo que me dijeron apenas en un centro de salud. Yo tenía 110/80 y me dijeron que el 80 luego sube a 90 y que eso ya sería una presión alta. Pero nunca había visto algo así. Quería saber si es cierto. 110/80 yo no le doy nada. O sea, ni un antihipertensivo. Hay que tener en cuenta si lo normalmente es que va 120/80, 110/70. Pero si lo ves en una consulta, acuérdate que el estrés estimula los receptores alfa-adrenérgicos y sube sobre todo un poquito la presión diastólica. Porque el determinante de la presión diastólica es la resistencia periférica. Pero 110/80 yo no le daría nada. ¿Y si es cierto que puede considerarse ya como si fuera 90? No. Para que sea hipertenso tiene que tener 140, 90 o más. Si no, no es hipertenso. Ok, gracias. Claro, nadie te puede asegurar que con los años sea hipertenso. Pero no por esa presión, sino por las condiciones del paciente, que fume, colesterol alto, estrés, muchas cosas, ¿no? Pero me dice 110/80, pues, tuvo una reacción adrenérgica. ¿Por qué? A lo mejor el estrés de la consulta, o ver si tiene alguna enfermedad, cualquier otra, que estén estimulando las catecolaminas, pero definitivamente para la presión no le doy nada. Y no podría saberlo, sería si con el tiempo va a ser hipertenso como cualquier paciente. Pues no, eso como que no es cierto, ¿eh? No se cataloga como hipertensión, ni tampoco sabemos qué va a pasar con los años. Muchas gracias, doctor. Está en límites normales todavía. Ahora vamos a seguir la última. Una última pregunta, perdón. Sí. Usted nos decía que, por ejemplo, la espironolactona no la utilizamos de rutina, pero ¿hay algún tipo de pacientes en el que usted prefiera utilizarla? Si tú me dices hipertenso, habitualmente yo no lo uso. ¿No? No lo uso, las guías lo ponen, pero ya como última opción.
Pero no, hay indicaciones de la espironolactona. Si tú me dices, bueno, yo tengo un paciente que tiene un problema de insuficiencia hepática, ahí sí damos, pero es por otra cosa, no por la presión alta, ¿no? Porque el cirrótico lo que tiene es presión baja, habitualmente. Y no uso espironolactona en los hipertensos yo. Sin embargo, es una opción más, pero es de las últimas, cuando ya le diste todo lo demás y no a, según las guías. Pero en la práctica clínica, la verdad yo no le he dado a ningún paciente la espironolactona. Está en las guías, pero como viste, a lo último. Pero nosotros no lo damos como, en la realidad, no. Queda como la última opción. ¿Sí? Sí, doc. Bueno. Ahora vamos a continuar. Ahora sí. Vamos a ver algo que creo que cada vez vemos menos, pero ahorita lo voy a explicar en qué caso. Crisis hipertensiva. El término de crisis hipertensiva se deriva cuando encontramos una presión muy alta. Y hay dos tipos de emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Emergencia, cuando el término hace años, cuando se hablaba de emergencia y urgencia, había una confusión. Actualmente ya quedó clarísima ya, ese término de semántica ya se olvidó. ¿Qué es emergencia? Le voy a poner algo así, emergencia. Emergencia es que tan pronto te avisan que llega el paciente, lo tienes que ver en ese momento. Excepto, obviamente, que estés atendiendo a un paciente muy grave. Y urgencia es aquel que puede esperar. Ejemplo, si tiene un infarto del miocardio, todos sabemos que puede morirse por arritmias cardíacas, tengo que ver inmediatamente, monitorizar, etc. Y urgencia, te pongo una apendicitis. ¿Hay que operarlo de urgencia? Sí. Le pides todos sus exámenes, llegó en la mañana y en la tarde lo operan. Sí hay que operarlo, sí, lo más pronto que se pueda, sí, pero puede esperar a que se complete todo el estudio a ver si realmente es una apendicitis o no. Esa es una emergencia, lo que requiere una intervención inmediata. ¿Cuándo? Ya. Y urgencia, sí, pero puede esperar unas horas. Yo lo pongo como cuando estoy tomando un café. Si me llega en el servicio de urgencias una emergencia, tengo que dejarme el café aunque se enfríe, ni modo. Y una urgencia, me termino el café y puedo ir al ratito a ver a mi paciente. Emergencia y urgencia hipertensiva. Fíjense que en la definición de emergencia hipertensiva está cambiado. Inicialmente decíamos elevación de la presión suficientemente alta con daño a órgano blanco. Esa era la definición. Quiere decir que lo importante es que esté elevada la presión y que tenga daño a órgano blanco. Ahora, las guías americanas, cuando la vimos, su clasificación dice que para ellos una emergencia, ponen ellos como crisis hipertensiva, pero para nosotros es una emergencia hipertensiva, 120/80, pero que tenga daño a órgano blanco. Lo importante es la presión alta con daño a órgano blanco, y si nos vamos a las guías americanas, 180/120. Se presenta en horas o días, requiere la reducción inmediata de las cifras de la presión arterial, pero ahorita vamos a ver, lo dejamos entre comillas. Lo importante es limitar el daño. ¿Cuáles son las emergencias? Me llega un paciente con una presión muy alta y hemorragia intracerebral. Una hemorragia hipertensiva, un infarto del miocardio, un edema pulmonar agudo, y la eclampsia todos sabemos que es código. ¿Verdad? Una embarazada que llega con algún problema de presión alta, pues es una emergencia, debe de verse inmediatamente. Entonces, emergencias son estas: hemorragia cerebral, infarto del miocardio y edema pulmonar agudo secundaria a una presión muy alta.
y embarazo con alguna complicación de presión alta. Todos sabemos que un infarto del miocardio es una oclusión de una arteria coronaria. Y antes de las primeras 12 horas hay que destapar la arteria para que no se necrose toda la cantidad de miocardio que tenía que necrosarse en ese tiempo. El tiempo es miocardio, es decir, se tapa la arteria y si yo la destapo en las primeras 6 horas ya tendré menos necrosis. Si pasan las 12 horas, aunque yo destape la arteria, la necrosis está bien establecida. Hemorragia hipertensiva. Lo más común de la hemorragia hipertensiva son los ganglios basales. Requiere una atención inmediata. La hemorragia hipertensiva, obviamente con daño, será la pontina, que deja secuelas importantes si es que vive. ¿Cuál es la importancia de la emergencia hipertensiva? Dice, el principal objetivo del tratamiento es reducir la presión arterial no más del 25 minutos, pero este es relativo. Le voy a explicar. Si yo tengo una hemorragia cerebral, los neurólogos dicen, solo bájale la presión si está a 120/80 o más, la diastólica. Y si no, si tuviera 110, déjalo ahí. Y después bájala poquito a poco. ¿Por qué? Porque si no aumenta la hemorragia. Ahora bien, si yo tengo un infarto del miocardio, sobre todo que te llegue a las 6 horas, menos de 12 horas de evolución, pero vamos a ponerle 4 o 6 horas, el tiempo es miocardio, entonces le bajo la presión arterial. ¿En cuántos? En unos minutos. No tan rápido, pero sí requiero bajarla para poder destapar esa arteria. Si tengo edema pulmonar agudo, si no le bajo la presión, nunca va a mejorar. Estoy hablando de falla cardíaca. Entonces, depende de eso de emergencia hipertensiva en hemorragia hipertensiva, ¿verdad? Hemorragia craneal hipertensiva. En estos casos sí, hay que bajar la presión muy poquito a poco. Nunca en estos casos la nifedipina de 5 miligramos que se usaba antiguamente. La cápsula de nifedipina, la tableta de 30 es la que usamos siempre. En cambio, las cápsulas en teoría vienen de 10 miligramos y 5 gotas son aproximadamente 5 miligramos. La damos debajo de la lengua, sí, pero depende de, si me dicen hemorragia cerebral hipertensiva, no, porque baja rapidísimo la presión, y la hemorragia se extiende. Infarto tampoco, edema pulmonar tampoco. Entonces, ¿qué medicamento se prefiere? Para la hemorragia se prefiere nitroprusiato de sodio a goteo continuo y bajando la presión muy lentamente en las primeras 24 horas. Pero sobre todo si tiene menos de 110, no bajarla cuando menos las primeras horas. ¿Qué sucede con estos pacientes? Lo que sucede es que el primero, segundo o tercer día la presión, lo que le demos siempre está elevada. Y después de 3, 4 días, no necesariamente, empieza a bajar poco a poco la presión con los medicamentos que le damos. Y se prefiere el nitroprusiato de sodio. Si es un infarto del miocardio, se prefieren los nitratos. Si la presión está alta, se puede dar sublingual, se puede dar IV. Y si es edema pulmonar agudo por una presión muy alta, se prefieren los nitratos igualmente. Así lo tratamos. Lo que se ha visto es que la presión arterial la debemos de bajar lentamente, nunca en forma brusca, porque si el paciente no lo hemos detectado que tenga cardiopatía isquémica y le bajamos rápida la presión, se puede complicar con una hemorragia cerebral si no la tenía o un infarto del miocardio. Entonces, nifedipina de 10 miligramos, todos los libros nos dicen que no debemos de usarla. Pero ustedes van al hospital y de repente ven que usamos la nifedipina. Igual,
O a lo mejor de repente, pues, si van al norte, van a decir, no, que no lo usaba, doctor. Le voy a explicar cuándo la uso. Si yo tengo un paciente renal, fíjense, es un paciente especial, renal crónico, con gran retención hídrica, una neumonitis urémica y edema pulmonar agudo, y la presión muy alta, seguramente le voy a dar nifedipina de 5 miligramos sublingual o una de 30 tomada. Más le voy a poner una dosis alta, 80 o 100 miligramos de furosemide para que tratar de que orine algo, porque el renal crónico, todo depende de que si el riñón puede eliminar líquidos o no, a pesar de las dosis altas de furosemide. Ahí es cuando yo sí lo empleo. Todos los demás pacientes se prefieren vía oral. Está muy alta la presión, ¿quieres darle nifedipina? Dale una de 30 miligramos vía oral. Y vas a ver que en 1 hora, 2 horas, la presión ya bajó. Pero la nifedipina sublingual no debe usarse porque puede desencadenar infarto del miocardio en un paciente que tenga aterosclerosis de las coronarias o una hemorragia cerebral si también tiene aterosclerosis cerebral. Ahora, urgencia, ¿qué es una urgencia hipertensiva? Urgencia es la elevación grave de la presión arterial sin daño a órgano blanco. Se presenta en días o semanas, requiere tratamiento con medicamentos orales en las primeras 24 horas o darle captopril triturado sublingual. ¿Cuáles son el aspecto clínico de las urgencias hipertensivas? Cefalea intensa. El paciente llega con la presión alta y cefalea, pero no tiene datos de focalización, no hay alguna otra cosa. Hay que bajar la presión, sí. Si el paciente no tomó su medicamento, dáselo. Que tomaba un losartán, dáselo. Que tomaba telmisartán, dale la dosis que tomaba. No, pues inicia, ya sea con telmisartán o losartán, lo sientas, o la otra opción, darle un captopril, lo trituras, se lo das sublingual y lo sientas, y a la media hora le vuelves a tomar la presión, y si ya está controlada, se va con medicación oral, la que decida, puede ser captopril, muñeca o ARA 2. Disnea intensa, ¿qué te está diciendo disnea? Hipertensión venocapilar pulmonar. Si no lo controlas, ¿a qué puede llegar? Un edema pulmonar agudo. Entonces, hay que controlar la presión arterial. Igual, puede dar captopril sublingual, epistaxis. Muchos pacientes, la primera manifestación que llegan a urgencias es epistaxis y se desconocían hipertensos. Entonces, ¿qué necesita? Pues controlar la presión arterial y ponerle un taponamiento. Nacer. Si no le controlas la presión, sigue con epistaxis. Ansiedad grave, el paciente se siente mal, pero no sabe ni por qué y la presión está alta. Entonces son los aspectos clínicos de urgencia hipertensiva. ¿Qué requerimos? IECAS o ARA 2, o también se ha empleado el captopril. Se tritura una tabletita de 25 miligramos, se le pone sublingual. Pero ¿sabes cuánto va a actuar? Como a los 30 minutos. Es decir, no gana uno mucho de rapidez, no, es lento. Entonces aquí dice urgencia hipertensiva cuando no hay daño a órgano blanco, pero está elevada la presión. Pero tiene algún síntoma, ya explicamos cuáles: cefalea, disnea, epistaxis o ansiedad grave. ¿Requiere tratamiento? Sí. ¿Medicamentos orales? Sí. ¿Captopril? Sí. ¿Se puede ir con la presión alta a su casa? No. Baja la primero y después que se vaya. Y ahora a unas palabras sobre hipertensión y embarazo. Ustedes saben que cuando llega a urgencias una paciente embarazada con la presión alta, le llamamos código oro. ¿Qué quiere decir? Que en los primeros minutos debe de tener una atención inmediata. Entonces le llamamos código oro. Ya sea por sangrado, ya sea por presión alta. En este caso estamos hablando de presión alta, ¿no? Código oro, ¿qué quiere decir? Llega el ginecólogo, llega el pediatra por las dudas, llega el que está en urgencia, llega el terapia intensiva, llega el de rayos X
llega el subdirector o el representante de la unidad. Eso es cuando hay código oro en algunos hospitales. Salubridad sí lo tiene, por ejemplo, en el norte y de la mujer. Y entonces ya entre todos, ¿verdad? Se decide qué hacer. Se pasa a la terapia intensiva, se pasa a cesárea, o realmente a veces se exageró y no fue código oro. Bueno, de todas maneras no pasó nada. Pero si hay una emergencia, inmediatamente se atiende, pasa a quirófano, terapia intensiva, se inician antihipertensivos, etcétera. Pero ahorita no estamos viendo el código oro, solo estamos viendo presión arterial. Si nosotros detectamos una paciente que tenga 140/90 o más, pero tiene menos de 20 semanas de gestación, y aunque no tuviera el antecedente de hipertensión, decimos que probablemente la presión ya la tenía previamente, 20 semanas antes de. Si tiene más de 20 semanas, decimos que esa hipertensión está relacionada con el embarazo. Cuando es solo por el embarazo, puede persistir después del parto hasta 12 semanas después, y eso se llama hipertensión gestacional, quiere decir que la hipertensión se relacionó con el embarazo. Obviamente no vamos a hablar si se le agrega proteinurias, se llama preeclampsia, y si tiene convulsiones, eclampsia, pues es el síndrome de HELP, que tampoco nos vamos a meter. Sí. Entonces, el éxito es, antes de 20 semanas pensamos que ya la tienen. Después de 20 semanas hasta 12 semanas del parto es gestacional. ¿Qué medicamentos orales tenemos para el embarazo? Alfa-metildopa. Este medicamento, alfa-metildopa, y se dice aquí, de elección en base a estudios de larga duración por su seguridad. La metildopas es un medicamento que se emplea desde antes del captopril, o sea, es uno de los primeros antihipertensivos que se sintetizaron. Pero actualmente solo queda, ya no existe para los demás hipertensos, solo para la embarazada, junto al siguiente, la hidralazina, que hay tabletas, igual, vía oral, que es un vasodilatador arteriolar. Son los dos medicamentos para la hipertensión crónica, es decir, una beta bloqueadores bien no se emplea. La betalol pues todavía no hay, todavía no está en México, todavía no se usa mucho. Con tampoco antagonistas del calcio, pues no es suficiente, aunque en las urgencias puede emplearse algunos antagonistas del calcio. Diuréticos no. Nosotros, cualquier médico no puede dar diuréticos a una embarazada. El único que puede dar un diurético a una embarazada es un ginecólogo. Nadie más, Nos corren del hospital si damos un diurético a una embarazada. Y ECASVARA 2, nunca. Contraindicado, toxicidad y muerte fetal. Y ECASVARA 2 y diuréticos, no. No se da. Si llega con la presión muy alta, entonces piense bien. Aquí sí hay hidralazina IV, se la podemos dar. La betalol, pues, no es una realidad en el sector de salud, no contamos. Nifedipina hay controvertido, pero en un momento dado, si ya hasta término la presión pone en riesgo muy alta, se puede dar una tabletita de 30 miligramos, ¿verdad? O máximo, en lugar de 10 daríamos nada más 5 sublingual, y eso una sola dosis. Y habitualmente se controla con sulfato de magnesio, cuando la presión está muy alta. Pero fíjense bien, la nifedipina de corta duración, es decir, la de 10 miligramos, no está autorizada por la FDA, lo que les decía. Nifedipina de 10 miligramos no debemos de usarla. Nitroprusiato de sodio en el embarazo, no. Después del embarazo, sí, es decir, si ya le hicieron cesárea, ya tuvo al niño o la niña, entonces sí podemos usar nitroprusiato de sodio. ¿Alguna pregunta
hasta de urgencia o emergencia. Esta pregunta es clásica, pero en la realidad, en la realidad no hacemos biopsia para determinar esto, dicen. Pero siempre nos las preguntan, ¿verdad? Mi hipertensa 45 años, tenía buen control, de repente empieza con cefalea intensa, disminución de la visión, malestar profundo, una presión muy alta. Hay edema de papila, y entonces si tiene edema de papila y la presión muy alta, ¿qué se diagnostica viendo el fondo de ojo con presión muy alta? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la clasificación de hipertensión arterial en relación a fondo de ojo? ¿Alguna pregunta sobre urgencia o emergencia hipertensiva? La clasificación conforme a lo que es el daño en la retinopatía es de clasificación 4, ¿no? Cuando hay edema en papila. ¿Cuál? La tipo 4. Cuando hay una retinopatía hipertensiva. Cuando ya hay ¿Cómo edema. se llama eso? ¿Hipertensión qué? Aclarada, ¿no? Algo así. Es maligna, ¿no? Y era necrosis fibrinoide. Lo que tiene, ahí están escribiendo un paciente con lo que llamamos hipertensión maligna. En la clínica ese diagnóstico, la verdad, no lo hacemos porque pocas veces vemos fondo de ojo. Y se asocia a necrosis fibrinoide. Es una pregunta teórica porque en la realidad, pues, no lo hacemos, aunque pudiéramos ver a algún paciente en un momento dado. Pregunta sobre urgencia o emergencia hipertensiva. Hay otros pacientes que tienen la presión muy alta y están asintomáticos. Por más que le pregunten, ¿siente algo? Nada. Puede tener 160, 90 sin síntomas. Obviamente requiere tratamiento médico, sí. ¿Es urgencia o emergencia? No. Se llama hipertensión descontrolada si no tiene ningún síntoma. ¿Le puedo dar de alta? Sí, no. Tengo que darle medicamentos, sentarlo un rato ya que se controla la presión. Que se vaya con medicamento continuo, ya sea lo que le dieron. Ya sea captopril, ya sea enalapril, ya sea un IECA o ARA2, telmisartán, losartán, etc. Pero el ejemplo que le puse, 160, 100, ese requiere doble terapia. IECAS o ARA2 más amlodipino si no tiene daño renal. Lo que llama terapia dual. O IECAS o ARA2 con hidroclorotiazida también es válido. Yo prefiero mejor IECAS o ARA2 con unas hidropiridinas como la amlodipino. Pero ya 160, 100, 140, 90, prefiero solo un IECA o un ARA2. Y a lo mejor si tiene menos de 60 años, a lo mejor sí le agrego hidroclorotiazida. Pero a los abuelitas, 70 años o más, no, porque los libros no lo mencionan, ¿eh? Hemos visto nosotros que llegan con hiponatremia severa cuando están tomando la hidroclorotiazida contra un medicamento por mucho tiempo. Bueno, con este tema terminamos hipertensión arterial. Y ahora, el siguiente tema es cardiopatía isquémica. Un tema importantísimo, es decir, infarto agudo del miocardio, pero empezamos con, en general se llama cardiopatía isquémica. Vamos a ver, empezamos mañana con ese tema. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos mañana. Doc, yo sí tengo una pregunta. Hasta mañana, Doc, gracias. Adelante, a ver, la pregunta. Ya les había escrito en el chat, pero ¿qué sucede si en lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial se ocupan dos diuréticos? Por ¿Cómo? ejemplo,
¿Qué sucede cuando se ocupan la hipertensión arterial los dos diuréticos como furosemida y hidrocloroticida? No, doctor, nunca lo usamos así. No sé qué suceda, pero no es una buena combinación. Entonces, si nosotros lo Como identificamos, antihipertensivos se usan IECA 2 más una hidroclorotiazida de 12.5 miligramos. Si quieres tú sacar agua, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad renal crónica, se usa furosemide. No combinamos los dos. No sé qué pasaría, pero nunca lo hemos combinado. No lo usamos así.